En este vídeo vamos a ver cómo realizar agregaciones con SAS. Partiremos de una tabla de detalle y crearemos agregados en base a unos campos clave de agregación. Lo que tenemos que indicar será siempre cuáles son nuestros campos clave de agrupación, aquellos por los cuales vamos a agrupar los registros, y también tendremos que indicar sobre qué campos vamos a realizar determinadas operaciones, como pueda ser una agregación, un sumatorio, obtener un valor medio, un conteo de registros, etc. Veremos cómo realizar esto utilizando el constructor de queries, o también existe la posibilidad de utilizar determinados procedimientos de SAS. Procedimientos tales como procsummary o procmins nos van a permitir también realizar agregaciones. Estos procedimientos van más allá de hacer sumatorios, puesto que nos pueden permitir obtener todo un conjunto de estadísticos sobre las tablas de SAS. Nos vamos a centrar en cómo realizar estos agregados utilizando el constructor de queries. Vamos a partir de la tabla consumo 1 ya utilizada en anteriores vídeos. Nos puede interesar, partiendo de estos datos de clientes, obtener la información en lugar de a nivel de cada cliente para cada periodo. Nos puede ser interesante obtener un análisis a nivel de periodo. Por ejemplo, en ese caso, el campo periodo, cost periodo, pasaría a ser el campo de agrupación. Y a lo mejor nos interesa estudiar el consumo a nivel de periodo, obteniendo métricas como el sumatorio de consumo, lo que han consumido mis clientes para cada periodo, o bien el valor medio de consumo para cada periodo, etc. Diferentes métricas que podemos obtener para el nivel de agrupación definido. Vamos a utilizar el constructor de queries. En primer lugar, arrastramos el campo en base al cual vamos a realizar la agrupación, en nuestro caso cost periodo. El campo en base al cual vamos a hacer operaciones va a ser consumo. Igualmente lo arrastramos. Y lo que hacemos es, en la columnita que indica resumen, indicar cómo queremos visualizar este campo. Siempre para cada columna que arrastramos, vamos a tener las dos opciones, o ver la columna para cada uno de sus valores, o bien hacer una operación, que como hemos visto, puede ser un sumatorio, un valor medio, etc. La forma en la que SAS va a interpretar esto es que para la primera columna, cost periodo, va a mostrar cada uno de sus valores, mientras que para la segunda columna nos va a mostrar un agregado, indicando que es un campo calculado. Podemos cambiar el nombre de la columna, y también, si nos interesase aumentar el formato del campo porque vamos a agregar cantidades muy altas, también lo podríamos modificar. De igual forma podemos añadir otras métricas. Por ejemplo, vamos a hacerlo ahora utilizando la opción de columna calculada, que nos permite también añadir campos derivados partiendo de sumarizaciones. Indicamos columna sumarizada, seleccionamos la columna sobre la cual queremos hacer operaciones, damos nombre a la columna y le indicamos aquí que queremos obtener. Si es un valor medio, simplemente indicamos la función de valor medio, AVG. Nos puede interesar también en este caso, al obtener un valor medio y generar decimales, limitar el número de decimales. Eso lo hacemos modificando el formato. El best es un formato posible, indicando siempre la anchura y el número de decimales. Otro formato posible es el bestx. El formato bestx te va a respetar siempre, con independencia de la longitud total que pueda tener el numérico, te va a respetar siempre el número de decimales que aquí le indiquemos. Por eso, para ajustar siempre a 2 decimales, vamos a indicárselo con un formato bestx. De tal forma que hemos definido dos campos, digamos campos calculados. Como hemos visto, uno ha sido simplemente arrastrar y tocar la columna de resumen. El otro lo hemos obtenido a través de la calculadora, un campo calculado. Ambos están haciendo el mismo tipo de operación. Es decir,
El campo codperiodo es nuestro campo de grupo, el que marca la agrupación, y estamos obteniendo dos métricas. Una es un sumatorio y otra es un valor medio. La columna resumen es la que marca la operación. Podemos dar un nombre, como siempre, al constructor de queries. Y también a la tabla de salida. Agregados a nivel de periodo. Con esto hemos definido ya nuestro constructor de queries para obtener agregaciones. Si vamos a vista previa, como siempre, podemos consultar la SQL generada. Tenemos un campo por el cual agrupamos, el del group by, que debe aparecer en la select, y las dos operaciones que estamos realizando, sumatorio y valor medio. Podemos ejecutar ya nuestro constructor. Este sería nuestro resultado, es decir, a nivel de cada periodo obtenemos un sumatorio del consumo y un valor medio. Una opción interesante que se nos habilita una vez creado un agregado es la opción de filtrar. Por ejemplo, a lo mejor nos puede interesar analizar aquellos periodos en los que el consumo medio ha superado un umbral. Supongamos que nos fijamos en 24. Supongamos que 24 euros es el umbral de consumo y queremos analizar aquellos periodos que han superado ese valor medio. Ese filtro, lógicamente, hay que hacerlo sobre los campos ya agregados, es decir, sobre el resultado de la agregación. Vamos a ver cómo hacer ese filtro. Entramos por modificar tareas, para modificar la tarea que acabamos de crear, y nos vamos a filtrar datos. Tenemos la opción de filtrar a nivel de datos planos. Esto se refiere a un filtro realizado sobre los datos de origen, sobre mi tabla de origen, consumo 1, los datos a nivel de detalle. O bien puedo hacer un filtro a nivel de datos sumarizados. El primero forma parte del where de la consulta, el segundo va a formar parte de una sentencia llamada having. Vamos a verlo. Arrastro media consumo a la zona donde se crean los filtros agregados y le indico que en la media del consumo tiene que ser mayor que 24, que es el valor umbral que le estoy indicando. Y aquí me aparece una cláusula having con la condición que le he indicado. En vista previa vemos la condición que hemos añadido. En caso de hacer un filtro sobre los datos de detalle, hubiera aparecido un where debajo del from. Sería un filtro aplicado a los datos de detalle, es decir, los datos de detalle de esta tabla. Mientras que este filtro se calcula, se aplica sobre los datos ya agregados, es decir, sobre cada tarifa, viendo cuál es el consumo medio, está filtrando aquellas que el consumo medio es superior a 24. Podemos ejecutar para ver el resultado. Aquí podemos ver que nos ha obtenido aquellas tarifas que superan el umbral de 24. Bien, hemos visto cómo hacer agrupados utilizando el constructor de queries. Como siempre en estos casos, lo que está haciendo por debajo es una SQL. Recordad que también existen determinados procedimientos, procmins o procsummary, que también nos van a permitir indicar unos campos claves de agregación y unas variables sobre las cuales queremos hacer agregaciones. Estos procedimientos son especialmente útiles cuando, aparte de hacer agregaciones, estamos calculando diferentes estadísticos, muy útiles para cuando estamos haciendo una exploración a nivel de estadística descriptiva sobre nuestra tabla.